Buenas tardes, queridos amigos, bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el ingreso de la conciencia del Sol en la constelación de Géminis. Siempre cuando el Sol cambia de constelación se produce una crisis, se produce un proceso diferente al signo que dejamos. Por eso, fíjense en que cada vez que la conciencia, el Sol, ingresa en un signo mutable, hay una modificación en las estaciones del año. Es decir, en el hemisferio sur entra en la dualidad entre el otoño y el invierno, en el hemisferio norte entre la primavera y el verano, y así sucesivamente. Quiere decir que la naturaleza también nos está indicando un proceso de cambio, un proceso de adaptabilidad a lo nuevo, o sea, de poder unir los dos procesos en uno. Por eso la dualidad. Sabemos que Géminis, como Sagitario, Virgo y Piscis, son signos mutables, cambiantes, en el cual está el proceso de la dualidad, en el cual convivimos con la parte oscura nuestra también, ¿no? O sea, podemos llegar a unir lo oscuro con lo luminoso dentro de nuestro inconsciente. Fíjense en que Géminis, en su dimensión mitológica, tiene que ver con los dos actores de Géminis, que es Castor y Pollux, o Caín y Abel. Vale decir que es un juego, de alguna manera, entre nuestro lado luminoso y nuestro lado oscuro. ¿Cómo convivimos con ese proceso oscuro, con ese proceso inconsciente y con ese proceso consciente? Y justamente a niveles, digamos, astrológicos, Géminis, en la etapa geminiana, dejamos la etapa taurina, vale decir, dejamos la etapa de la succión de la energía que nos da seguridad, de la energía que nos da una cierta estabilidad en el plano material, para conectarnos con el mundo, con nuestro propio mundo, con el medio externo, vale decir, con todo lo que representa el vínculo con el otro y conmigo mismo. El otro, que se refiere a nuestra proyección, se refiere a lo que nosotros, a través del aire, de la respiración, por eso Géminis tiene que ver con los pulmones, tiene que ver con la respiración, inspiramos al otro y expandemos al otro, o sea, incorporamos al otro dentro de lo que es nuestra conciencia, nuestra respiración, y expiramos nosotros en el otro. Va a decir, es un reflejo dual de qué es mi lado oscuro y mi lado luminoso. Justamente esta mutación, esta capacidad que tenemos de poder trabajar lo intelectual, de poder dudar justamente de nosotros mismos, la duda, que es la inteligencia concreta, objetiva, nos da a nosotros la posibilidad de, digamos, de convivir con nuestro lado subjetivo, con nuestro lado oscuro. Por eso Géminis, que muchas veces lo tomamos como un signo lineal, un signo aéreo, un signo comunicativo, que tiene que ver con el intelecto concreto, pero más allá de eso tiene que ver con lo comunal, tiene que ver cómo yo me integro comunalmente con el otro, cómo incorporo dentro de mí mismo ese lado oscuro que está relacionado con estos dos personajes mitológicos, que es Caín y Abel, o sea, el bien y el mal, Astor y Pollux. Siempre se presenta, evidentemente, un proceso traumático, por eso, desde que nacemos hasta los 7 años, entramos en la energía ariana, vale decir, nacemos de cabeza, la cabeza, el cerebro, nos encontramos con nuestra propia voluntad, o sea, la voluntad de nacer, pero dependemos también del otro para poder subsistir, de la madre para poder subsistir. La etapa de 7 a 14, entramos en una etapa de la necesidad de contactarnos con nuestra alimentación, con el proceso de crecimiento que representa la energía de Tauro. Pero de los 14 a los 21 tenemos un proceso traumático adolescente, por eso el adolescente es el que adolece en poder llegar, o sea, es un proceso de dolor, de poder llegar de alguna manera a reencontrarnos con nosotros mismos a través de la interrelación con el otro. Por eso Géminis, yo siempre digo que es, digamos,
la capacidad de poder, vuelvo a reiterar, unir ese lado oscuro, ese yin y yang, ese lado negativo y positivo que tenemos, y poder de alguna manera reencontrarnos con el otro, que es realmente encontrarnos con nosotros mismos. Pero claro, la gran defensa que muchas veces tenemos para no encontrarnos con nuestra sombra es el intelecto, o sea, es intelectualizar todo lo que representa el juego entre el bien y el mal, ¿no? O sea, el juego entre el lado oscuro de nuestro inconsciente y el lado luminoso de nuestro inconsciente. Cuando de alguna manera unimos esas dos polaridades, llegamos de alguna forma a reencontrarnos con la energía de la hermandad. Por eso Géminis tiene que ver con la hermandad, es decir, la hermandad con nosotros mismos, digamos, la incorporación con nuestra sombra y poder llegar de alguna forma a convivir con nuestra sombra, o sea, con nuestra parte oscura, que la vemos proyectada como espejo en el otro. Por eso en los cuentos de hadas o a veces en las energías vinculadas a Alicia, ¿no? En el País de la Maravilla, ¿no? Todo lo que representa la mente que nos da límite para crear y de alguna manera no hay prohibición en lo que pensamos, ¿no? En lo que representa una imagen del pensamiento. Cuando cruzaba el espejo se integraba a sí misma. Por eso hay una gran verdad que dice, no busques afuera lo que está dentro tuyo. O sea, Géminis tiene como defensa la búsqueda de esta necesidad de indagar y buscar en la mente a mí mismo, de hacer millones de cursos y de ver afuera lo que realmente está dentro de nosotros. Pero claro, cuando nos encontramos y no buscamos afuera, encontramos nuestra sombra. O sea, el lado oscuro, el lado de Pollux, ¿no? El lado de Caín y no de Abel. Por lo tanto, es una gran, digamos, angustia encontrarnos a nosotros. Por lo tanto, siempre como mecanismo de defensa, buscamos afuera, a través del intelecto, de cursos, es la gran característica de Géminis, de incorporar y de curiosear afuera, y de picar de un lugar al otro, pero hay un gran temor de volverse hacia sí mismo y encontrar ese lado oscuro, ¿no? Y poder dualmente participar de esa sombra, que a nivel personal y a nivel colectivo evidentemente pasa eso, o sea, la dualidad. Fíjense en que de alguna manera el lado opuesto a Géminis es Sagitario, que tiene que ver ya no con una idea, digamos, objetiva, concreta, sino una idea filosófica. Y muchas veces esa necesidad de búsqueda, esa necesidad de mentalizar algo abstracto haciéndolo real, representa de alguna manera la Torre de Babel. Fíjense ustedes, el hombre quiso a través de su mente llegar al cielo, a través de su voluntad personal, y de repente se produjo un caos que destruyó esa torre construida. Y ahí se dividieron justamente los idiomas. Hubo una gran separación en lo que representa la parte idiomática, la comunicación, lo comunal. Por eso Sagitario tiene que ver con los idiomas, tiene que ver con lo filosófico. Géminis también tiene que ver con los idiomas locales y Sagitario con los internacionales. Por lo tanto, en algún punto se separó la mente a través de los idiomas con esa tendencia mitológica de querer llegar a través del pensamiento, de la búsqueda de algo abstracto, algo concreto, en el cual se produjo de alguna manera un derrumbe. También eso pasó, de alguna forma, con las torres gemelas, los gemelos, la energía que representaría de alguna forma la energía, digamos, del capitalismo, ¿no? La energía de llegar a creer y levantar una torre que no casualmente son torres y gemelas, en algún punto por una cuestión ideológica, ahí viene Sagitario, destruyó esa torre. Acuérdense, en 2001, cuando aparecieron los aviones que destruyeron las torres, fueron algo que vino de arriba, como un rayo divino, que destruyó por ideología, por dogmatismo, ahí viene Sagitario, una estructura que simbolizaba justamente la energía de Géminis. O sea, en un punto la Torre de Babel, las Torres Gemelas, el tema del libre comercio, el fanatismo religioso, todo eso se vincula justamente con Géminis Sagitario.
Por eso que es muy importante el tema de Géminis, comprenderlo desde el punto de vista respiratorio, el yo y el tú, la expulsión del otro y la incorporación del otro. Por eso Géminis no es casual que se relaciona con la parte pulmonar, o sea, la bronquitis y todos los procesos que tienen que ver con sintomatologías pulmonares. Fíjense en este momento también lo que pasa con el virus que ataca la respiración, que ataca los pulmones. Es un proceso geminiano que se produce fundamentalmente en Géminis ahora, y con el eclipse que se va a dar el 26 de mayo a 5 grados de Sagitario, por oposición a Géminis, ataca la respiración. ¿Qué indica eso? O nos ponemos de frente a nuestro lado oscuro, o pulsamos a que la culpa es el otro, o sea, proyectamos nuestro lado de Caín en el otro, y realmente es una proyección nuestra. Hasta que no crucemos ese vidrio, ese espejo, y nos encontremos con esas dos polaridades opuestas, las problemáticas que aparentemente se producen a través de esta enfermedad global, que simbolizan la energía de Géminis, o nos comunicamos, nos comulgamos, nos encontramos con nuestro lado oscuro, o de alguna manera aparecen como sintomatología somática los problemas respiratorios. No es casual que ataque este virus la respiración. Es algo que tuvo que ver con los últimos eclipses que se hicieron generalmente en Sagitario Géminis. Pero este eclipse que empieza a desarrollarse el 26 de mayo va a deseclipsar. Yo siempre digo que los eclipses deseclipsan, o sea, va a hacer comprender que la historia no está pasar la problemática por el cuerpo, sino vincular, comunicarnos a nosotros mismos y comprender que el otro es uno mismo. Aquel lema de amaos los unos a los otros todavía no se entendió del todo bien, y hace más de 2000 o 3000 años que estamos no entendiendo el tema de lo comunal, del primer signo de aire que nos hace participar a través de la comunión, de la comunicación, de que el tema no está en el otro, sino es poder unificar, incorporar ese lado oscuro que proyectamos. Por eso Géminis está muy conectado con el primer signo comunal, con el primer signo que nos da la posibilidad de vernos en el otro. Obviamente a partir de la comunicación, de la lógica, del pensamiento. Fíjense en que Mercurio, que representa la energía de Géminis, en la antigüedad, o sea, en la mitología, era lo más cercano al Sol, o sea, el que está más ligado a la conciencia. Por lo tanto, llevaba y traía información, ¿no?, del Olimpo, de la luz, a los mortales. Por eso los mortales, que representan el lado oscuro de nuestra conciencia, tienen que ser eternizados a través de la comprensión de que todos somos uno. La comunión, la comunidad, somos solos uno. Por lo tanto se produce esa disociación de no comprender ese lado opuesto que tiene Géminis, el lado, digamos, de Caín, con los problemas que inclusive están pasando en Jerusalén, en Palestina. Fíjense que es la misma etnia, ¿no? Son hermanos que en algún punto se pelean, se tiran bombas, cohetes, y tienen determinadas problemáticas filosóficas, producto de que no pueden aceptar el lado opuesto, el lado oscuro, el lado de Caín, el lado de Pollux. Por lo tanto, esta energía que se presenta en Géminis en estos momentos, fíjense que el Sol entra en Géminis en un aspecto, hay muchísima energía en Géminis, Mercurio, está Venus, está el Sol, está el nodo positivo, o sea, lo que tenemos que integrar, todo en Géminis, indagando, indicando, de alguna manera haciéndonos comprender que el tema está en la respiración, que el tema está en incorporar al otro y en expander uno en el otro, verse en el otro. El aire, el oxígeno es con todos igual. La falta de oxígeno también que representa esta enfermedad en los hospitales y demás tiene que ver con la falta de oxigenación, tiene que ver con la falta de no comprender, digamos, cómo participamos y cómo nos podemos llegar a ver en el otro. Por eso las enfermedades psicosomáticas, las pandemias, las epidemias están muy ligadas a la evolución genérica que se presenta, digamos, en el mundo.
Pero esta entrada del Sol en Géminis con muy fuerte energía mercurial, producto de que el dispositor, o sea, el dueño de ese Sol, al estar en Géminis Mercurio, y Mercurio está en Géminis también, nos da una posibilidad de entender y comprender que el tema está justamente en esto que hablamos. Si no, obviamente se produce un desorden. También Júpiter, entrando en Piscis, tiene un aspecto de tensión con esta entrada del Sol en Géminis con Júpiter en Piscis, indicando que nos ordenamos o que nos desordenamos a partir de la no comprensión. Júpiter en Piscis, que también está en su regencia, nos pulsa a ser más universales, nos pulsa a desintegrar nuestra identidad yoica, nos pulsa a disolver formas de pensamientos que no eran ordenadas para no unificar esas dos polaridades, esa polaridad positiva y negativa, el astro y el pollux, nuestro lado inconsciente y hacerlo luminoso. Por eso es muy trascendente este ingreso del Sol en Géminis, no solamente para los geminianos, sino para todo el mundo, porque todos tenemos pulmones, todos respiramos, todos tenemos capacidad comunicativa, algunos con más o menor grado, todos tenemos capacidad intelectiva para poder, digamos, jugar de alguna manera con la duda y jugar con nuestra sombra, ¿no? Por eso muchas veces Géminis tienen que ver con los juegos, con los movimientos, pero más allá de eso es el juego que nosotros podemos presentar, digamos, con nuestra sombra, de poder jugar de alguna manera con la boa interna. Y nos damos cuenta de repente que ese juego nos puede de alguna forma molestar, producto de que estamos jugando con algo que nos puede llegar a devorar. Muy bien. Este contacto que se va a producir el 1 de junio del Sol con el nodo positivo es muy importante porque es el momento en el cual nos acercamos de alguna manera conscientemente a esta energía comunicativa. Nos acercamos a esta conexión con el otro. Pero claro, como hay mucha fobia, hay mucho temor a comulgar, a comunicar, no se encierran. O sea, estos confinamientos tienen que ver con el miedo a salir, el miedo a comulgar, el miedo a contagiarse, el miedo de alguna forma a no interrelacionar con nuestra parte oscura, que es el otro, que lo podemos llegar a ver proyectado en el otro. Por eso es muy importante este periodo del Sol en Géminis, no solamente por eso, sino que también el planeta Mercurio empieza a tener un proceso de retrogradación del 29 de mayo al 22 de junio, que es toda la energía de Géminis. Mercurio para atrás nos hace replantear ¿a dónde estamos ubicados con respecto al medio? Nos hace replantear nuestra forma de pensar filosófica, ideológica y metafísicamente. Nos hace replantear un nuevo mundo en nosotros mismos, cómo comulgamos, nos hace replantear, porque la retrogradación viene del replanteo, y Mercurio en su signo replantea esta vinculación, esta comunicación con el otro, nos hace reordenar. Replantear es reordenar, meternos adentro, encontrar nuestra parte, digamos, polar negativa, nuestra parte, digamos, más oscura e iluminarla, para ya no tener más conflicto con el otro. Si no se producen estas situaciones conflictivas y con un temor digamos, a la comulgación, a la comunidad, haciéndonos de alguna manera confinar, haciéndonos replantear esta forma que luego va a salir proyectada hacia la luz, hacia la conciencia. No es casual los confinamientos externos, o sea, a veces se producen todo lo que pasa arriba, como decía Hermes Trismegisto, pasa abajo. Por lo tanto, esta retrogradación, esta entrada del Sol en Géminis, nos hace replantear, nos hace reconstruir, nos hace reencontrarnos con nuestra parte oscura, con nuestro pensamiento que tiene que ir hacia adentro para luego proyectarnos y salir. Por eso es muy importante este proceso que se produce, un eclipse, que se va a dar el 26 de mayo, junto con Mercurio retrógrado, un eclipse a 5 grados de Sagitario, por oposición 5 grados de Géminis. Es todo un tema que cósmicamente hay que aprovechar. Primero, a la retrogradación, o sea, el replanteo de cómo salimos después de este proceso a reencontrarnos con nosotros. El eclipse deseclipsa ideologías, filosofías, digamos, mecanismos psicomentales, nos une la intuición con la percepción, digamos, con el intelecto,
nos da la posibilidad de comprender cómo comulgamos para con el otro. Es un momento para la humanidad y para con nosotros mismos muy importante esta entrada del Sol en esta constelación de Géminis, que vuelve a traerse el primer signo de aire que nos vincula, nos hace participar y nos da la posibilidad de replantear quién es el otro y quién soy yo, cómo podemos equilibrar un pensamiento que está dentro de nosotros que nos dice lo que está bien, lo que está mal, el lado oscuro, el lado luminoso, la duda entre el bien y el mal, ¿no? De unir eso y aceptar nuestra parte, digamos, más oscura en lo que hace a la conciencia. Por eso, esta retrogradación que se da todo en Géminis, se da después del 29 de mayo al 22 de junio, va a ser muy importante para todo el mundo replantearnos. El confinamiento nos sirve para replantear una nueva forma de pensar, de reorganizar nuestra vida y de vernos reflejado en el otro. Pero también dentro de este proceso, digamos, geminiano, el 6 de junio aproximadamente se produce la oposición Marte-Plutón, que son los dos regentes de Escorpio, uno en Cáncer y el otro en Capricornio. Sabemos que Plutón está en Capricornio transformando, regenerando las estructuras que son obsoletas. Marte en Cáncer indagando dentro de nosotros mismos un aspecto atávico de poder morirnos a todos los atavismos que vienen del pasado, a trascender lo que genéticamente heredamos como filogénesis de nuestros padres. Fíjense en que esa oposición se da entre Cáncer y Capricornio, o sea, esa oposición se da entre los progenitores, los que generaron la genética, los que generaron nuestra estructura psicomental, de modificarla, de transmutarla, digamos, de morirnos a un pasado y renacer comulgarmente para con el otro. Sabemos que la familia, cuando uno trasciende los mecanismos genéticos, sabemos muy bien, es todo. Nuestra familia es la comunidad, todos somos hermanos, todos somos hijos de la misma energía. Por lo tanto, esta retrogradación nos hace replantear quiénes somos, hacia dónde vamos y el porqué de los confinamientos. Y el porqué, de alguna manera, de las problemáticas que se presentan en el mundo entre luchas entre hermanos, Géminis, los hermanos. Así que, queridos amigos, y hermanos, en este momento no hay nada mejor que decir hermanos, nos vemos reflejados. Tenemos que aprovechar este tránsito, este movimiento constelar de Géminis para podernos reencontrar con nuestra sombra, reencontrar con nuestro lado oscuro e iluminarlo. Ahí está la dualidad de la energía geminiana. Y salir a comprender que todos somos uno, que justamente este eclipse que se presenta en Géminis, esta gran oportunidad que a principios de junio vamos a tener de armar, reordenar algo ideológico, mental, y ponernos de acuerdo en algo que es para con nosotros mismos y ponernos de acuerdo para con el otro. Eso es la esperanza y es lo que indica este proceso de retrogradación que se produce con Mercurio en la constelación de Géminis. Muy importante este tránsito, no hay que olvidarlo, hay que meditar y meternos después del 29 de mayo al 22 de junio a replantear que la cosa está dentro y no afuera. El verdadero camino es cuando uno se reencuentra consigo mismo. La verdadera verdad es cuando nos encontramos con nosotros mismos, pero también nos estimula a tener una gran fobia, un gran temor a ver nuestro lado oscuro. Por eso mentalizamos todo y hacemos acá, hacemos allá, buscamos lo que está adentro, lo buscamos afuera. Y afuera no es otra cosa que nuestra propia proyección. Por eso quería grabarle esta entrada del Sol en esta hermosa constelación de Géminis, porque es la mutación de la naturaleza en un cambio de estación, pero también es un cambio de estación para con nosotros mismos. Invito a todos los geminianos que me escuchan, que si los primeros 2 o 3 geminianos que puedan comunicarse conmigo, les puedo dar una orientación por su signo en los momentos actuales. Lo único que tienen que hacer es mandar un mail o en comentarios dar su fecha de nacimiento, su día de nacimiento, y nos ponemos de acuerdo para los 2 o 3 primeros geminianos poder charlar y poder comulgar un poco con ellos. Así lo voy a hacer en todos los signos
cada vez que el Sol ingresa en cada signo. Desde ya, muchas gracias. Acuérdense de inscribirse en mi canal para que cualquier información automáticamente tocan la campanita y les informa los comentarios que yo placenteramente estoy transmitiendo en todo este tiempo que ustedes me conocen. Vuelvo a reiterar, muchas gracias y bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia. Espero que esto los haga reflexionar, no solamente a los geminianos, sino a todos, sobre los tiempos actuales. Acuérdense, oxígeno, comunicación, oxígeno, virus, respiración, comulgación, digamos, entre los hermanos, comprensión de que hay algo dentro de nosotros que tenemos que iluminar, es el lado opuesto, la dualidad geminiana. Muchas gracias y hasta pronto.